Bienvenidos a otro programa más de Perspectivas Ambientales. Como ustedes saben, es un programa para conversar, para educar de temas innovadores, de distintas visiones, de políticas, propuestas que contribuyan a mejorar la conciencia ambiental. Y en este día tenemos a una experta regional en áreas protegidas y en otros mecanismos de conservación, y vamos a ver por qué se llaman otros mecanismos de conservación, pero vamos a tratar en general de un tema que es fascinante y que es muy importante, no muy tratado y no mucha gente conoce, y que son justamente las áreas protegidas subnacionales. Las áreas protegidas subnacionales son parte de las áreas protegidas generales, digamos así, o nacionales, y son superficies de tierra o de mar especialmente consagradas a la protección, mantenimiento de la biodiversidad, de los recursos naturales, culturales, y tienen un marco jurídico específico. Miriam, en este sentido, quisiéramos conversar contigo justamente a que nos digas por qué son tan importantes las áreas protegidas, porque mucha gente conoce qué es un área protegida. Muchas gracias, Verónica, y un gusto con todos. Gracias por la invitación. Bueno, con relación al tema de áreas protegidas, debo mencionar que es un área que tiene un espacio geográfico definido, que está reconocido también y que está gestionado. Esta gestión se lo puede hacer por medios legales o por otros medios eficaces para conseguir el objetivo principal es conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza, sus servicios ecosistémicos, pero también sus valores culturales asociados. Entonces, el área protegida es importante porque nos permite proteger y manejar estos recursos que se encuentran dentro de ella. Cuando tú dices protegidas, estamos hablando a perpetuidad, ¿verdad? Es decir, lo reconoce la Constitución, la legislación, y son áreas que están dedicadas ahí para un uso específico y que son a perpetuidad. Estaríamos hablando de esto, ¿verdad? Sí, cuando menciono áreas protegidas, son áreas que están dentro, en el caso de Ecuador, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Para eso, hace algún tiempo, en el 2007, 2008, construíamos las políticas y el plan estratégico del SNAP, que es la primera política oficial que tenemos y que sirvió de insumo para el desarrollo de estos artículos vinculados con áreas protegidas en la Constitución del 2008. Entonces, sí, son a perpetuidad y son reconocidas no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional. Ujú. Y en el Ecuador, básicamente es el 20% del territorio del Ecuador, de lo que recuerdo. Y en otros países, ¿cómo estamos? ¿Hay más territorio reconocido en otros países? ¿Estamos dentro de del promedio? ¿Estamos menos que el promedio? ¿Cómo le ves tú? Bueno, yo creo que el Ecuador ha hecho importantes esfuerzos por conservar sus áreas protegidas y me parece que el 20% es una meta bastante interesante, no muy distante de los otros países, considerando la superficie de territorio que nosotros tenemos. Yo creo que es un porcentaje bastante importante, ¿no?, de conservación. Ujú. Y bueno, pero hay una meta global que es el 30 por 30, que es una campaña mundial justamente de mirar el 30% de las áreas protegidas terrestres por 30% de las marinas protegidas marinas. Justamente porque me parece que en el tema marino está bastante menos conservado que el terrestre. ¿Cómo vamos con esa campaña a nivel global? Bueno, debo decirte que esto nace justamente en la COP14 en Egipto en el 2018, donde se aprueban estos lineamientos relacionados a otras medidas efectivas de conservación basadas en área, las OMEC, y en este caso se invitó a los países miembros a identificar y reportar internacionalmente estas OMEC, porque de alguna manera se incluyen otras formas de conservación que nos permitirían alcanzar la meta mundial de proteger y conservar al menos el 30% del planeta al 2030.
Creo que en el Ecuador hemos tenido ya un avance cuando se reconocieron en el Código Orgánico de Ambiente las áreas especiales de conservación. Sin embargo, en el país existen otras formas de conservación que todavía no están reconocidas oficialmente dentro del Código Orgánico de Ambiente, como me refiero, por ejemplo, a las ACUS, que sería importante tratar de reconocerlas para que sumen a esta meta global del 30-30. Ah, bueno, eso es súper interesante porque, a ver, tenemos áreas subnacionales, digamos, o subsistemas dentro de la Constitución del Ecuador, que serían cuáles, Miriam. Explícanos un poquito de cada una. Ok, cuando se elabora y se construye las políticas y plan estratégico del SNAP 2007-2016, que es este documento que lo tengo acá, se acuerda con la finalidad de ampliar el tema de conservación y sobre todo de permitir la participación de otros actores. Se consideran 4 subsistemas dentro del SNAP. El subsistema estatal, que es el subsistema que ya venía siendo manejado y administrado por el Estado central, en este caso por la Autoridad Ambiental Nacional. El subsistema de gobiernos autónomos descentralizados, donde estarían los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales. El subsistema comunitario para permitir a las comunidades y pueblos indígenas el manejo de sus territorios. Y el subsistema privado para permitir también los aportes que indudablemente tiene el sector privado en la conservación. Entonces, en el país tenemos estos 4 subsistemas que son parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Mm. Y todos estos subsistemas, si los contabilizamos, ¿llegamos al 20% o más del 20%? Esa es la primera pregunta que me salta. Y la segunda es que estaba leyendo, no sé si la información es actualizada, pero tenemos alrededor de 50 áreas protegidas, pero solo 49 pertenecen al subsistema del PANE y solo uno al subsistema de los gobiernos descentralizados. Y quería que me expliques por qué tan bajito, siendo que tienen un potencial enorme y por competencias inclusive para crear áreas protegidas, tanto provinciales como locales, ¿no? Municipales. Eh, bueno, yo creo que este tema para el caso de Ecuador fue un tema diferente a lo que se venía manejando antes del 2008 y sobre todo uno de los aspectos importantes en el Ecuador es también considerar que hay otros usos de suelo. Me refiero sobre todo al tema de actividades extractivas como petróleo y minería. Y también nosotros tenemos las áreas en general habitadas por pueblos indígenas. Entonces, definitivamente esto le da una peculiaridad a el trabajo que se tiene que realizar para declarar estas áreas protegidas e incluirlas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los gobiernos locales creo que han tenido una gran actuación en los últimos años. Sin embargo, de todas maneras, yo creo que hay un potencial todavía mucho más alto y se debería un poco motivar para que los gobiernos locales puedan crear sus áreas e incorporarlas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, porque definitivamente el tener un reconocimiento nacional les permite también ser visibilizados a nivel internacional y de todas maneras hay las posibilidades de atraer recursos financieros específicos para el trabajo que se desarrolla a nivel de gobiernos locales. En la Convención de Diversidad Biológica tenemos un grupo específico de trabajo con gobiernos locales. El Ecuador ha tenido ahí también una importante actuación. Hemos hecho 2 eventos dentro del marco de la COP, tanto en Azuay, en Cuenca, hace algunos años, y luego hace 2 años lo hicimos virtualmente por el tema del COVID. Esto liderado por el Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, por el CONGOPE. Todavía yo creo que es importante ese acercamiento a los gobiernos locales, informar un poco más qué son las ventajas de tener estas áreas protegidas, no solamente con fines de cumplir los acuerdos internacionales, sino también
por los servicios que éstas prestan. Un servicio muy fuerte, el tema del agua, ahora en los últimos años se habla de carbono. Entonces, ahí hay algunas alternativas importantes que de hecho en algunos casos las hemos desarrollado con algunos municipios que tienen ya, por ejemplo, certificación carbono neutro y que definitivamente todavía es muy puntual, pero yo creo que esto es importante que se desarrolle también a nivel de otros gobiernos municipales. Esto con relación a este subsistema específico. Ok, yo quisiera en este momento hacer una breve pausa para agradecer a nuestro auspiciante Gira, que es una empresa filial de la Corporación Favorita y que trabaja en la implementación de la economía circular. Veamos este video. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Aquí, un Tetra Pak puede ser un pupitre. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Y el mundo puede transformarse en esperanza. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira, ubicados en locales de Corporación Favorita. Continuamos contigo, Miriam, y en este sentido quisiera retomar lo que estabas comentando del potencial de la creación de áreas protegidas subnacionales y de los subsistemas comunitarios o privados, por ejemplo. Si tienen todos ellos competencias para crearlo, lo primero que tú mencionas de pronto es porque no hay hay un desconocimiento de las bondades, de los beneficios que esto conlleva, porque si creamos, pero esto significa que va a ser un presupuesto adicional de monitoreo, un presupuesto el cual muchas veces no lo tienen ni los privados, ni los comunitarios, ni los gobiernos locales. ¿Qué beneficio sería el tener ese reconocimiento a nivel nacional? Creo que fue un debate también que estuvo ahí y tal vez por eso no encontramos una mayor afluencia de creación de estos subsistemas, ¿no? Pese a lo que tú mencionas, son instrumentos y herramientas muy buenos para conservar cuencas hidrográficas, provisión de agua, servicios ambientales, etcétera. No sé si es por falta de conocimiento, ¿puedes ahondar un poquito eso? Claro, pienso que, digamos, desde que se lanzó estas políticas y plan estratégico del SNAP, que tuvimos ahí realmente una construcción muy participativa, estuvieron todos los actores que debían estar vinculados con los 4 subsistemas. Sin embargo, veo que hay gente nueva también trabajando en los temas de conservación. Y siempre un poco la inquietud de la tenencia de la tierra es uno de los aspectos que también a veces limita todas estas alternativas que nosotros podemos tener para gestionar nuestro territorio. Entonces, me parece que es importante, lo digo porque hace la semana anterior estuve justo en un evento y volvían a preguntar cosas que yo entendía que ya por lo menos para el tema de SNAP ya estaba como muy claro. Sin embargo, todavía persisten preguntas que yo habría creído que ya estaban superadas. Esto es porque también hay una rotación en la gente que está por ahora apoyando e impulsando los temas de conservación de biodiversidad, los temas de áreas protegidas, y obviamente también hay nuevos mecanismos que se han propiciado, como esta SOMEC, que la gente está escuchando, pero dice, ¿qué es esta SOMEC? ¿Y qué debo hacer? ¿A quién reporto? ¿Cómo lo hago? ¿Quién me ayuda a establecer estos procesos? Entonces, me parece que ahí todavía hace falta una mayor difusión de estos temas. Como digo, también veo cambio de personal también en los gobiernos locales. Y esto amerita tener siempre una continua información de qué significa todas estas estrategias de conservación, qué son las bondades, cómo lo hacemos, a quién recurrimos, cuál es el papel de la Autoridad Ambiental Nacional, de las ONGs, de la cooperación, cómo podemos acercar estos procesos que tenemos en el país para hacerlos viables.
Correcto. Y lo que tú dices es muy cierto, siempre hay un nivel de rotación importante, entonces se capacitan y luego se van. Y me parece que también hay no un total entendimiento en términos de cuando se hacen los planes de ordenamiento territorial, que hay que hacerlos cada nuevo gobierno, pues simplemente no lo conceptualizan como un tema de ordenamiento territorial de designar ciertas áreas que pueden ayudar a la protección de una cuenca hidrográfica y que esas no deberían ser topadas o debería tener un uso específico con un plan de manejo específico de área protegida, ¿no? Y además un desconocimiento de las competencias que tiene en los propios gobiernos locales. Y no sé si financiamiento, topemos el tema de financiamiento, porque esa es otra de las cosas que creo que siempre quedan ahí. Se les abren los ojos cuando dicen financiamiento, esto es una buena puerta para traer financiamiento, pero no se logra aterrizar en realidad. ¿Cómo ves tú que un área protegida subnacional, cualquiera que sea del sistema, puede ser susceptible de financiamiento? Bueno, cuando se elabora estas políticas y plan estratégico del SNAP, se menciona que es el Estado el que financiará esta gestión de estas áreas. El Estado no solamente incluye al Estado central, sino también el nivel local. Eso debe quedar súper claro. Pero también los niveles locales pueden acceder a otros fondos. Hay una variedad de fondos, inclusive en el mismo país. Nosotros tuvimos, por ejemplo, con la primera área protegida municipal que se declaró 7 iglesias, nosotros tuvimos acceso a varios fondos en ese entonces. Específicamente me refiero, por ejemplo, a fondos del Banco del Estado. Nosotros participamos en este fondo y 7 iglesias ganó el primer lugar. Entonces, ahí hubo una cantidad interesante de recursos que permitió hacer algunos aspectos que estaban considerados en el plan de manejo y que nos permitió implementarlos. Entonces, hay también fondos en los niveles regionales. Es importante también estar muy al tanto de todos estos fondos que se vienen. Ahora tenemos fondos que se han destinado para la meta 3030. Sin embargo, todavía en el caso de nuestro país hace falta iniciar con el tema de fortalecimiento de capacidades, con saber exactamente qué es lo que tenemos y diferenciar lo que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de lo que es la SOMEC. En definitiva, también las áreas tienen una serie de recursos que podríamos nosotros utilizar, por ejemplo, para la certificación carbono neutro. Hay cosas que realmente sí se lo puede hacer desde el territorio sin necesidad de esperar siempre los recursos del Estado central. Entonces, allí un poco depende de la capacidad de gestión que tengan las autoridades locales. Y como digo, este es un camino nuevo para muchos, pero no es imposible de conseguir recursos financieros para la gestión de estas áreas que ellos van creando, de acuerdo a las competencias que tienen en el Código Orgánico Territorial. Y tú has mencionado varias veces sobre las otras medidas de conservación, que son las OMEC, y que no mucha gente conoce. Específicamente, ¿qué son y quién las puede declarar? Las otras medidas eficaces de conservación basadas en área son áreas que también tienen como propósito el tema de conservación. No es su objetivo principal, pero también tiene involucrados los temas de conservación. Y lo que se debe tomar en cuenta es que estas áreas no tienen que ser parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El rato que ingresan al Sistema Nacional de Áreas Protegidas dejan de ser una OMEC. Y pueden ser creadas por aquellos actores que están interesados en declarar estas áreas, ponerlas bajo una categoría de manejo que esté adecuada y que sea coherente con los objetivos de conservación. Entonces, los gobiernos locales pueden hacerlo,
pueden hacerlo las comunidades, pueden hacerlo los propietarios privados. Es realmente a nivel internacional esta OMEC es una oportunidad que abrió el convenio sobre diversidad biológica para que se sumen esfuerzos de los actores locales, las comunidades y apoyen de alguna manera, como decía, a lograr esta meta del 30x30, pero sobre todo también a que gestionen adecuadamente sus recursos y que sean de beneficio también para las poblaciones que están dentro o fuera de estas OMEC. Uh-huh. Estas serían las ACUS, por ejemplo, ¿no? Que tú mencionabas, las áreas de conservación y uso especial. Por ejemplo, de hecho, Quito tiene ahí algunos ACUS y que son reconocidas a nivel de ordenanza y no necesariamente a nivel de gobierno central. No sé si hay otros gobiernos municipales que lo han generado. Yo creo que sí, tú debes tener en cuenta de esos. Y recuerdo que en Manabí también estaban por crear o tenían la idea de crear algunos de estos. Pero claro, sería buenísimo que cada vez más haya esta creación de las OMECs o medidas de conservación, otras medidas de conservación. Sí, en realidad este es un tema que se viene impulsando fuertemente desde hace algunos años y es una estrategia también que permite de alguna manera más directa la participación de aquellos que son dueños de estas áreas de bosque o áreas de conservación. Y sobre todo la particularidad es que definitivamente es una estrategia que permite complementar los esfuerzos de conservación que en el caso de Ecuador ya lo tenemos dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, les invito a conocer un poco más de cerca sobre estas OMEC. Nuestros vecinos, sobre todo en Colombia, están ya bastante más adelantados. Ellos ya han registrado sus OMEC en la base mundial de datos de conservación. Y de todas maneras, como mencionaba en el Ecuador, el tema es un poco conocer también esta estrategia que nos propone la Convención de Diversidad Biológica, conocer exactamente cuáles son los criterios para aplicar a una OMEC y cuál sería la ruta. Un poco también aquí el Ministerio de Ambiente está trabajando en este tema para definir exactamente esta hoja de ruta y también definir cuál sería el rol, en este caso, de la Autoridad Ambiental Nacional dentro de lo que son las OMEC. Perfecto. Bueno, con esto cerramos este espacio, Miriam, agradeciéndote a ti por tu participación. Es muy importante que la gente conozca qué es lo que está pasando en términos de gobernabilidad y lo que hablamos cuando hablamos de una reserva ecológica como la Antisana o la Cayambe-Coca o el Cotopaxi, saber que esas son, por ejemplo, áreas protegidas, pero que también cuando hablamos de un ACUS que ha sido declarada, por ejemplo, por el Distrito Metropolitano de Quito, también tiene un estatus de conservación. Entonces, cumplen ciertos objetivos y creo que es importantísimo el mensaje acá de que haya más capacitación, los técnicos de los gobiernos locales conozcan también de estas herramientas muy importantes para la gestión de sus propias áreas y ayudemos de tal forma que ingresen más áreas de conservación con el objetivo de conservar no solo aquí, sino en otros lados del planeta y esto asegurar una meta que nos hemos impuesto a nivel mundial, el 30x30. Les invito a compartir con otras personas nuestra página web, darle un like, seguir nuestros canales digitales en Twitter, en Instagram, en YouTube, para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental.